Las luces azules y rojas que iluminaban nuestro jardín delantero no eran las que se ven cuando a un vecino le ponen una multa por exceso de velocidad. Eran el pánico de las luces estroboscópicas en un evento de seguridad nacional. 3 Chevrolet Suburban negras mate con matrícula diplomática estaban al ralentí en nuestra entrada. Sus motores creaban una vibración suave y vibrante que podía sentir en el piso. Ya se había formado un perímetro con hombres vestidos de civil, hombres con la inconfundible postura pesada de quienes portan metralletas ocultas. La tranquilidad suburbana de nuestro callejón sin salida se había roto, reemplazada por una imponente exhibición de poderío militar que no encajaba ni cerca de una valla de madera. Mi hermana Chloe, la niña mimada de la familia, que medía el valor humano en puestos de trabajo y aumentos de sueldo, estaba de pie junto a la ventana con una expresión de satisfacción retorcida. Se asomó por las persianas, con una sonrisa burlona en los labios mientras susurraba a nadie en particular. «Por fin se la llevan». Me miró con una lástima triunfante, dando por sentado que la policía finalmente había venido a recoger al fracasado que ella creía que era. Pensó que se trataba de una orden de arresto en ejecución, el inevitable punto más bajo de una hermana a la que llevaba años menospreciando. Pero el hombre que descendía del primer vehículo no era un policía. Era el general Vance, un general de 3 estrellas al que el primero no veía desde una sesión informativa en Kabul. Ni siquiera miró a la policía local que bloqueaba la carretera. Caminó directo hacia mí, ignorando por completo a mi atónita familia. Se detuvo a 1 metro de distancia, hizo un saludo seco que habría destrozado la visión del mundo de mi padre y habló con una urgencia aterradora. «Comandante, el pájaro está dando vueltas. Necesitamos su código de autorización ahora». Creyó que me iba esposado. No sabía que yo era la única persona en la costa este con autoridad para detener una guerra. Para entender cómo llegamos a este momento de conmoción absoluta, tenemos que volver al puré de papas. 4 horas antes, estábamos sentados a la mesa para celebrar Acción de Gracias y el ambiente estaba tan cargado de tensión que uno se ahogaba. Chloe dominaba el ambiente como siempre, presumiendo a viva voz de un aumento del 3% en su agencia de relaciones públicas, como si acabara de negociar un tratado de paz. Mi madre, Carol, una mujer que prefería una mentira cómoda a una verdad incómoda, asentía con entusiasmo, desesperada por llenar el silencio que yo dejaba atrás. Me senté al final de la mesa, concentrada en repartir la comida por el plato, intentando sobrevivir sin incidentes. Entonces llegó el momento decisivo. Mamá se giró hacia mí, bajando la voz a ese tono compasivo que reservaba para los inválidos y las decepciones. «Así que, Maya, ¿sigues buscándote a ti misma?» Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta genérica, Chloe interrumpió su voz lo suficientemente fuerte como para que los vecinos la oyeran por la ventana abierta. «Mamá, deja de preguntarle. Es vergonzoso. Solo di que está en recuperación otra vez. Todos sabemos dónde estuvo esos 2 años. No hay lagunas de seguridad en un currículum a menos que estés en la cárcel o en rehabilitación». No me inmuté. Años de entrenamiento en Zaire hacen que sea fácil ignorar a una hermana malcriada. Pero sentí el insulto. Di un mordisco lento al pavo. Mi monólogo interior emitía un comentario irónico y sombrío. Creían que había pasado esos 2 años en una clínica. En realidad, estaba en un agujero de araña en Siria, durmiendo con una roca afilada como almohada y cazando objetivos valiosos. Bajé la mirada a mis manos, marcadas y firmes bajo la mesa, mientras Chloe saludaba con la mano, sus dedos bien cuidados en el aire, burlándose de una vida que no podía comprender. Me quedé callada, atada por mi acuerdo de confidencialidad y mi disciplina, haciéndoles creer que no era nada. Pero ese silencio estaba a punto de expirar. Vivir esta doble vida se sentía menos como tener una identidad secreta y más como ser asfixiada lentamente por una almohada de condescendencia bien intencionada. Empezó con el sutil clic de una llave girando en el armario de la sala cada vez que cruzaba la puerta principal. Mis padres creían ser discretos,
pero lo oía cada vez. El sonido de cómo guardaban el buen licor bajo llave porque estaban convencidos de que era un alcohólico en recuperación al borde de una recaída. Me hablaban con esa cadencia lenta y específica que se usa para animales o niños pequeños asustados, despojando cada frase de complejidad como si mi cerebro se hubiera atrofiado durante mis años sabáticos. Mi hermana era aún peor, tratando mi existencia como su causa caritativa personal. La semana pasada, me acorraló en el pasillo con una funda para ropa, con el rostro arreglado y una máscara de agresiva compasión. Me mostró una chaqueta azul marino que llevaba al menos 3 temporadas pasada de moda, un vestigio de sus días de prácticas. Me dijo que sería una prenda imprescindible para mi próxima entrevista de trabajo, suponiendo que estaba solicitando un trabajo por turnos en el centro comercial. Al coger la percha, sentí el poliéster barato resbalar entre mis dedos. Tuve que morderme la lengua para no reírme ni gritar. Me estaba sermoneando sobre cómo vestirme para triunfar, sin saber que el equipo táctico que usaba en la vida real costaba más que todo su presupuesto de boda. La realidad era que, mientras escondían el whisky y me daban ropa vieja, yo estaba desempleado. Trabajaba de forma encubierta para el servicio clandestino de defensa. Mis días libres no los pasaba durmiendo hasta tarde ni yendo a terapia. Los pasaba dentro de un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible donde el aire está purificado, las paredes están revestidas de plomo y los teléfonos celulares están estrictamente prohibidos. En esa habitación sin ventanas, yo no era la decepción de la familia. Era el oficial superior de objetivos de la oficina de Levant. No lidiaba con hojas de cálculo ni crisis de relaciones públicas. Lidiaba con vidas humanas. Apenas 48 horas antes de que Chloe me entregara esa chaqueta, estaba de pie en ese esquife, mirando la señal satelital que decidiría el destino de un equipo de extracción de 12 hombres. Yo era quien analizaba los recursos humanos sobre el terreno y decidía si la información era fiable o una trampa. Recuerdo la importancia de la decisión cuando tuve que ordenar a un equipo de campo que quemara una casa de seguridad, la abreviatura militar para destruir una ubicación y todo lo que contenía, para evitar que datos confidenciales cayeran en manos del enemigo. Autoricé protocolos de acceso de nivel 5 que solo 3 personas de la agencia podían tocar, moviendo recursos a través de las fronteras como piezas de ajedrez en un tablero de fuego. La desconexión entre estos dos mundos llegó a su punto álgido la noche que llegué 20 minutos tarde a la cena del domingo. Chloe no lo dejó pasar. Lo convirtió en un seminario sobre responsabilidad adulta. Se quedó junto al horno removiendo la salsa y me dijo que la puntualidad es la piedra angular del respeto profesional, que si no podía mantener un horario sencillo, nunca podría desarrollar una carrera profesional. Me miró con esa petulante decepción infantil, sacudiendo la cabeza como si yo fuera un adolescente que hubiera perdido la noción del tiempo jugando videojuegos. No tenía ni idea de que la razón de mi retraso era que había estado sentado en mi sedán frente al supermercado, enfrascado en una negociación de alto riesgo por un teléfono satelital encriptado. Mientras ella se preocupaba por si el pavo se secaba, yo escuchaba la respiración aterrada de un agente extranjero cuya identidad había sido descubierta. Tuve que coordinar un cronograma de liberación de rehenes con un jefe de estación en Beirut, quien autorizó la transferencia de fondos, mientras observaba a una madre de los suburbios devolver su carrito de compras a 3 plazas de estacionamiento de distancia. Acababa de salvarle la vida a un hombre y obtener información crucial, solo para entrar y ser regañado por un gerente de relaciones públicas por la gestión del tiempo. Solo una persona pareció notar las grietas en la fachada. Mi abuelo, Pop Miller, un mecánico jubilado con grasa grabada en los nudillos y un silencio que lo decía todo, fue el único que realmente me miró. No entendía la historia de mi madre sobre la adicción en recuperación. Se dio cuenta de que, siempre que salíamos a comer, yo me sentaba en la silla de espaldas a la pared. Vio cómo mis ojos registraban automáticamente cada salida en cuanto entrábamos en una habitación, un hábito que no se adquiere en rehabilitación, pero que sin duda se aprende en la escuela Sayre.
Esa noche, después de la conferencia de Chloe, sorprendí a papá observándome desde su sillón. No me preguntó dónde había estado ni por qué llegaba tarde. Solo miró mis manos, que descansaban completamente inmóviles sobre la mesa. Sin temblores, sin inquietud, solo la quietud enroscada de un depredador esperando un movimiento. Vio la mirada del operador, esa mirada vacía e hipervigilante que surge de ver demasiado y decir muy poco. No les dijo ni una palabra a los demás, pero al pasar junto a él, me dedicó un gesto de respeto, brusco y deliberado. Era la única validación que tenía, y durante mucho tiempo fue suficiente. Podía vivir con los insultos. Era parte de la fachada. Pero cuando Chloe decidió usar mi fracaso como arma para impulsar su carrera, cruzó una línea que ni siquiera yo podía ignorar. La conversación durante la cena pasó de la agresión pasiva a la hostilidad abierta. En cuanto Chloe mencionó su boda, hizo girar el vino, evitando mi mirada, y anunció que había hablado con su prometido, Mark, un banquero cuya principal característica era su historial crediticio, sobre la lista de invitados. Me dijo con una leve mueca de disculpa que no recibiría una invitación porque era una carga. De hecho, usó esa palabra. No podemos tener elementos inestables alrededor de sus clientes, dijo, alisando el mantel. Lo entiendes, ¿verdad? Es cuestión de imagen. Me quedé allí sentada escuchándola describirme como un peligro para la seguridad, añadiendo mentalmente esto a la vida de exclusiones. Las fotos familiares de las que me recortaron, los cumpleaños que olvidaron. Pero esto parecía definitivo. No solo me estaba ocultando, me estaba designando formalmente como una amenaza para su posición social. Entonces empezó la vibración. No era el leve zumbido de una llamada basura, era el zumbido rítmico y pesado de mi teléfono desechable seguro, el que llevaba pegado a la parte interior del muslo, el que nunca suena a menos que el panorama geopolítico se esté fracturando. 3 pulsos largos. Pausa. 3 pulsos largos. Se me heló la sangre, congelando al instante la ira que sentía hacia Chloe. En el mundo de la inteligencia, ese patrón solo significa una cosa: catástrofe inminente. La transformación fue instantánea e involuntaria. Mis hombros, normalmente encorvados para representar el papel del hermano abatido, volvieron a su postura erguida y rígida. Metí la mano debajo de la mesa y saqué el dispositivo, protegiendo la pantalla de miradas indiscretas. El mensaje era nítido, brillando con píxeles rojos sobre un fondo negro. Código negro. Activo comprometido. Extracción inmediata requerida. Ubicación. Tu GPS. Ya no era Maya. La decepción. Era el punto de extracción. Me puse de pie. La silla rozó con fuerza contra la madera, el sonido interrumpiendo el parloteo del comedor. «Tengo que salir», dije, bajando la voz una octava, despojándome del tono suave y familiar que usaba para sobrevivir a estas cenas. Ahora, Chloe rió, un sonido agudo y denso con la intención de humillar. «¿Qué pasa?», se burló, señalando el teléfono con el tenedor. ¿Te llama el croupier o es tu patrocinador preguntando si has recaído? Antes de que pudiera responder, una mano golpeó la mesa, haciendo vibrar la fina porcelana y silenciando la sala. Era el abuelo Miller. Sus ojos estaban fijos en los míos, abiertos de par en par con una comprensión que aterrorizó a los demás. «Cállate la boca, niña», le gruñó a Chloe, con la voz temblorosa, propia de un veterano. «Mírala a los ojos. Eso no es un patrocinador». No esperé su respuesta. Salí al jardín delantero, con movimientos precisos y depredadores. No me iba furioso. Estaba despejando la zona de aterrizaje. Introduje la secuencia en el bisel de mi reloj táctico, activando el transpondedor, la baliza que guiaría al equipo de extracción a mis coordenadas exactas. Pensaron que salía a echar humo. No se dieron cuenta de que estaba invocando el trueno. El rugido que siguió fue ensordecedor, un grito mecánico que ahogó los grillos y el zumbido distante de la autopista.
3 enormes todoterrenos negros mate recorrieron nuestra tranquila calle sin salida, con una agresividad propia de una zona de combate, no de una urbanización. No redujeron la velocidad ante los badenes. Se lanzaron sobre ellos y la suspensión absorbió el impacto con un fuerte golpe metálico antes de virar al unísono, subiendo a la acera y chocando contra nuestra entrada. El vecindario, que normalmente dormía a las 9, despertó al instante. Las luces del porche se encendieron una a una y pude ver la silueta de la señora Higgins al otro lado de la calle, asomándose a través de las cortinas, presenciando la clase de escena que solo había visto en las noticias de la noche. Mi familia no solo se quedó paralizada, sino que se desmoronó. La voz de Chloe atravesó la guarida mecánica como un cristal dentado, aguda e histérica. «¡Dios mío! ¿Qué hiciste, Maya?», gritó, alejándose de la ventana como si el cristal fuera a estallar. Se giró hacia mí, con los ojos abiertos, una mezcla de terror y reivindicación. «¿Robaste a alguien? ¿Es una redada?» Lo sabía. Sabía que estabas involucrado en algo ilegal. Mi madre, Carol, se desplomó de inmediato en la silla más cercana, sollozando entre sus manos, gimiendo. «Te dije que estaba en problemas. Te dije que deberíamos haber intervenido antes». Incluso frente a una unidad táctica de élite, su imaginación era tan limitada, tan fundamentalmente fallida, que no podían concebir un escenario en el que yo no fuera el villano. Vieron camionetas negras y asumieron que yo era un delincuente, no el bien que venían a buscar. Antes de que pudiera responder, las puertas de las camionetas se abrieron de golpe en perfecta sincronía. 6 hombres con uniformes tácticos salieron, moviéndose con la fluidez y la violencia del agua inundando una habitación. No llamaron. Aseguraron el perímetro, empujando a mi padre hacia el porche cuando intentó avanzar. De vuelta adentro, asegurad el perímetro. Uno de ellos ladró, con la mano cerca de la cintura. Mi padre, un hombre que se enorgullecía de ser el rey de su castillo, parecía pequeño y confundido, maltratado por un operador de 25 años que lo veía como un simple obstáculo. Entonces el caos se concentró en un único punto de silencio. El general Vance descendió del vehículo que encabezaba la expedición. No llevaba el uniforme de gala de la ceremonia. Llevaba el equipo táctico completo, con las estrellas en el hombro apagadas, pero inconfundibles. Ignoró los sollozos de mi madre, ignoró la indignación contenida de mi padre. Caminó directo hacia mí y se detuvo a 3 pasos. Me puse en reposo, un reflejo afinado durante una década de servicio. El comandante Vance dijo, su voz cortando el pánico como un cuchillo: «Tenemos una situación en marcha. El Estado Mayor Conjunto necesita su análisis del descifrado. No podemos movernos sin su aprobación». Mantuve la voz firme. Profesional. «¿Tiene el paquete el agente?» «Afirmativo», respondió, mirándome fijamente. «Pero solo tú conoces el protocolo del apretón de manos». Era un lenguaje hablado en las sombras, incomprensible para los civiles que estaban en el porche. Pero Chloe, incapaz de ponerse de pie, ignorada, incapaz de procesar una realidad donde yo era importante, intentó volver a la narrativa. Pasó junto a mi padre, temblando de indignación. «Disculpe». «Oficial», gritó con voz temblorosa. «Es recepcionista, no sabe nada, se ha equivocado de persona». El general se detuvo, se giró lentamente, girando sobre sus talones para encararla. La mirada que le dirigió no tenía ira. Era la mirada fría e indiferente de una bota mirando a una hormiga. El silencio se prolongó, agonizante y absoluto. «Señora, retroceda», dijo en voz baja y amenazante. Se dirige a un jefe de sección del Servicio Clandestino de Defensa. «Su hermana tiene mayor acceso de seguridad que el vicepresidente de Estados Unidos. Si vuelve a hablar con ella o interfiere en esta operación, la detendré por obstrucción a la seguridad nacional». Las palabras flotaban en el aire, pesadas y sofocantes. Vi cómo la sangre se le iba del rostro a Chloe, dejándola pálida y fantasmal.
Miré a mis padres y vi cómo la comprensión los abrumaba. Las interrupciones en las drogas, la rehabilitación, los años perdidos, todo se reajustó en un instante, aplastando su narrativa bajo el peso de la verdad. No dije ni una palabra. No me disculpé por el susto. No di ninguna explicación. Simplemente miré por encima del hombro de mi padre al abuelo Miller, que estaba junto a la puerta. Me saludó con un lento saludo. Asentí, le di la espalda a la casa que nunca había sido un hogar y subí a la camioneta blindada. La puerta se cerró de golpe, un golpe sordo como el de una bóveda que me encerró en mi mundo y los excluyó para siempre. No miré atrás. Los soldados no miran atrás a los civiles que protegen, ni siquiera cuando esos civiles son su propia familia ingrata. El silencio que se apoderó del callejón sin salida tras la desaparición del convoy fue más denso que el rugido de los motores. Durante unos segundos, el único sonido fue el lejano canto de una sirena y la respiración entrecortada de mi familia en el porche. Pero ese silencio no duró mucho. Lo rompió el sonido de puertas abriéndose por toda la calle, seguido del arrastrar de pasos sobre el pavimento. Los vecinos, la gente que mi madre había pasado décadas impresionando al público que había seleccionado con precisión quirúrgica, no volvieron a la cama. Se fueron. La señora Higgins, la capitana de vigilancia vecinal que vigilaba todo, desde la altura del césped hasta la ubicación de los contenedores de reciclaje, fue la primera en llegar al borde de la entrada. No miraba las marcas de los neumáticos, miraba a mi madre con una mirada de traición que dolía más que cualquier insulto. «Carol», dijo, y su voz se oyó por todo el césped. «Creí que habías dicho que Maya estaba fuera. Le dijiste al club de lectura que estaba en un centro de detención en Arizona». Mi madre abrió la boca para hablar, para tejer otra red de mentiras cómodas, pero la señora Higgins la interrumpió. Era el general Vance. Lo vi en las noticias durante las conversaciones de paz. Nos dijiste que tu hija era drogadicta, pero el Estado Mayor Conjunto acaba de enviar una caravana a buscarla. No estuve allí para verlo, pero sé exactamente lo que pasó después. Lo sé por el registro interno que llevo, el recuento mental de cada sonrisa, cada exclusión. Cada vez que me juzgaron, finalmente se equilibró en ese momento. Durante años, mi madre había comprado su posición social con la moneda de mis supuestos fracasos. Había forjado vínculos con otras madres gracias a la angustia de tener un hijo débil. Ahora se había demostrado que esa moneda era falsa. Los vecinos la acosaban con preguntas agudas e implacables, desmontando la apariencia cuidadosamente pulida de la familia perfecta. Mis padres, expuestos y tartamudeando, se dieron cuenta de que la reputación que habían sacrificado, su relación conmigo para protegerla, se estaba desvaneciendo con el humo de mi partida. Pero la consecuencia más devastadora no fue para ellos, fue para Chloe. Su prometido, Mark, había estado de pie en las sombras del porche durante todo el enfrentamiento. Mark era un hombre de números, oficial de cumplimiento de un importante banco de inversión, con una carrera basada íntegramente en la evaluación de riesgos y la debida diligencia. Había escuchado a Chloe describirme como una carga, un riesgo para la seguridad y un elemento inestable para justificar su exclusión de su boda. Se había tragado su narrativa porque le convenía, pero mientras las palabras del general resonaban en el aire nocturno, su hermana tiene mayor acceso de seguridad que el vicepresidente. La calculadora mental de Mark comenzó a calcular una nueva ecuación. Miró a Chloe, no con la adoración de un futuro esposo, sino con la fría indiferencia analítica de un auditor que descubre fraudes en los libros. Se dio cuenta de que si ella podía mentir sobre algo tan fundamental, si podía pintar a un oficial de inteligencia condecorado como un drogadicto solo para alimentar su ego, entonces nada de lo que dijera sería confiable. En su mundo, mentir sobre verificaciones de antecedentes y autorizaciones de seguridad no era solo un defecto de carácter, era una vulnerabilidad que podía acabar con su carrera. No gritó, no armó un escándalo. Simplemente le dijo que no podía casarse con alguien cuya verdad fundamental era una mentira. Caminó hacia su coche, dejando el anillo de compromiso en la mesa del patio.
una alianza de oro que de repente valía menos que la grava de la entrada. Un año después, el silencio en mi vida es diferente. No es el silencio de ser ignorado, es el silencio respetuoso de una sala de seguridad. Me puse firme en una ceremonia privada en una instalación clasificada en el norte de Virginia. La sala estaba aséptica, olía a cera para pisos y aire filtrado, pero me pareció más cálida que cualquier cena navideña a la que haya asistido. El general Vance dio un paso al frente y me colocó la medalla de inteligencia distinguida en la solapa de mi uniforme de gala. La citación se leyó en voz alta, censurada, por supuesto, para que constara oficialmente, pero los presentes en la sala sabían lo que significaba. Sabían lo que había hecho en el acto. Miré al pequeño público. No había padres allí para atribuirse el mérito de mi éxito. No había ninguna hermana allí que intentara apagar mi luz para que la suya brillara con más fuerza. Solo había una silla civil ocupada. El abuelo Miller estaba sentado allí con su mejor traje de domingo, la corbata torcida y los ojos llenos de lágrimas. No necesitaba entender los detalles clasificados. Reconocía la postura, reconocía el precio. Cuando mi mirada se cruzó, me levantó el pulgar. Un gesto simple y brusco que significó más para mí que 1000 cumplidos vanos de gente que no me conocía. Más tarde esa noche, mientras informaba a mi equipo, mi teléfono personal vibró en mi casillero. Era un mensaje de mi madre. Era la primera vez que me contactaba en 6 meses. Solo queremos entender, decía. Por favor, llama. Podemos solucionarlo. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, sintiendo cómo el fantasma de la antigua Maya, la que ansiaba su aprobación, intentaba alzarse. Pensé en los años en que solo queríamos lo mejor para ti, mientras ellos esperaban lo peor. Pensé en las cenas de Acción de Gracias donde me trataban como a un fantasma. No querían entenderme. Querían entender cómo habían calculado mal. Querían entender cómo podían recuperar la cercanía al poder ahora que yo era quien lo ostentaba. Querían la insignia, el rango, la historia, pero no querían a la hija. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí una profunda y serena sensación de resolución. Mi silencio a lo largo de los años no había sido vergüenza, había sido servicio. Los había protegido de las duras realidades del mundo. Y a cambio, ellos se habían protegido de la realidad de quién era yo. No merecían la verdad porque nunca se habían molestado en buscarla más allá de sus propios prejuicios. Borré el mensaje sin responder. Volví a la mesa donde estaba sentado mi equipo. Eran personas que me habían visto cubierto de barro, sangre y cansancio. Conocían mi indicativo mejor que los cumpleaños de sus hermanos. Hablábamos con un lenguaje abreviado de siglas y chistes locales, un idioma forjado a fuego y a la supervivencia. Se reían de un lío logístico en el Cairo y uno de ellos me hizo señas para que me acercara, sirviéndome un trago en un vaso de plástico. ¿Estás bien, jefe?, preguntó uno de ellos al ver mis patas. Sí, dije, sentándome y tomando el vaso. Estoy bien, y lo estaba. Me di cuenta de que el hogar no es la casa donde creces, es el lugar donde te entienden sin tener que explicar nada. Mi hermana quería ser el centro de atención, le concedí su deseo. Ahora tiene una historia que contar para el resto de su vida. La noche en que se dio cuenta de que mientras ella jugaba a las casitas, yo la protegía. ¿Alguna vez has tenido que ocultar tu éxito a quienes querían que fracasaras? ¿O has sido la oveja negra que en realidad era el lobo que cuidaba al rebaño? Cuéntame tu historia en los comentarios. Leo todas.